Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy pues traigo un invitado pues, que yo considero mi amigo, mi amigo Samuel Olmedilla. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias por la invitación. Y a ti por aceptarla, ¿no? Porque yo creo que hoy va a ser un programa muy interesante, especialmente si estás interesado, pues, en refutar, en conocer más sobre los testigos de Jehová, ¿no? Que yo creo que es una de las sectas que más proselitismo religioso realizan en nuestro país y yo creo que a nivel mundial, ¿no? Hacen campañas, pues, bastante encontradas contra la Iglesia Católica, sobre todo, y yo creo que es necesario pues conocer esa secta en profundidad y hoy pues tenemos a una persona como Samuel pues que estuvo nada más y nada menos que 31 años dentro de esa organización. Pues me gustaría, Samuel, que en primer lugar, ¿no? Pues nos contaras un poquito pues qué significó para ti los testigos de Jehová y qué historia detrás de Samuel pues trae, ¿no? A cuesta pues esa secta, ¿no? Que en diferentes países pues han declarado como peligrosa, ¿no? O tóxica. Gracias por la introducción. Muchas personas sí me conocen por haber pertenecido 31 años a estos testigos de Jehová. Y claro, pocas personas son las que hablan del tema y muchos menos personas son las que llegan a escribir su experiencia personal. Al tener una familia que se ha dedicado durante tantos años desde Cataluña a hacer el proselitismo dentro de los testigos de Jehová, yo era la tercera generación que estaba encargada para continuar con la antorcha, ¿no? Como siguiendo el testigo de todo lo que se iba haciendo. Claro, la cosa es que cuando naces dentro de esta secta es muy complicado saber que estás dentro de una. Algunas personas se preguntan por qué estuviste tanto tiempo, ¿no? Y es que cuando te están dominando desde bien pequeñito, tú no puedes diferenciar cuál es tu izquierda ni de tu derecha. Entonces, el haber crecido dentro de este círculo, dentro de esta burbuja, es prácticamente imposible salir de ella sin que tu vida explote. Totalmente. Yo considero a Samuel pues una persona pues valiente, porque fíjate, Samuel, yo he conocido a mucha gente ex testigos de Jehová y son personas que han quedado psicológicamente, socialmente, económicamente, pues bastante maltrechas, ¿no? Y no quieren saber absolutamente nada de la religión, ni de Dios, ni tampoco pues pretenden ayudar a nadie, pues como lo haces tú, ¿no? Que desde dentro, tú que has estado allí en el interior de esa secta, la vamos a decir, lo digo pues con todas las letras, ¿no? Una persona que ha vivido allí, pues, sus buenos momentos, obviamente, cuando militaban, ¿no? Y tenías esa ilusión por expandir el reino, ¿no? Porque es lo que ellos te empiezan a decir, ¿no? Y personas como tú, pues, son valientes en el sentido porque hay personas que, como he dicho, ¿no? Quedan muy mal paradas y una persona que salga entera de esa organización me parece que habla mucho de Samuel, ¿no? Porque no todo el mundo sale tan entero como Samuel, con ganas ya desde fuera, pues, de mostrar todas las artimañas y prácticas coercitivas, ¿no? de esa organización. Y yo me parece, pues, muy importante la labor que tú haces, Samuel, tanto en tus redes sociales como en los libros que estás escribiendo. Y me parece, pues, que servirán de muchísima ayuda a católicos, a no católicos y también a testigos de Jehová que si ven este video con amplitud de mente, obviamente se pueden topar pues con cosas importantes. Mm. Es importante, pues lo que has dicho, de que uno cuando sale de los testigos de Jehová acaba tocado, ¿no?
No creo que me pueda sentir que he salido del todo entero porque, bueno, al final he dejado toda mi familia dentro, ¿no? Son 14 de mis familiares que siguen dentro de los testigos de Jehová y me ha costado mucho hablar. No es que de repente salga y comiences a hablar porque tienes miedo de no volver a tener contacto con ellos, que sí o sí sucede, pero sucede aún más y de manera más extrema cuando haces proselitismo en contra de ellos. Te ponen una etiqueta, la etiqueta del apóstata, del resentido, y de ahí salir no vas a salir, al menos a los ojos de los familiares y de la religión en general, ¿no? Pero sí es cierto que al final acabas rompiendo muchas cosas y te replanteas la vida, porque Dios o la relación con Dios era real en ese momento. Y cuando sales de los testigos de Jehová dices, ¿ahora qué? ¿Creo en Él? ¿Qué hago? ¿Quién es realmente la verdad? Porque hemos estado predicando con fe y con esperanza de que eso era la verdad. Entonces, romper eso es como, por ejemplo, uno de mis primeros libros que hice dedicado a los testigos, que era Rompiendo el silencio, ¿no? Y eso es lo que tuve que hacer, romper el silencio, empezar a hablar. Muchos testigos de Jehová, cuando salen y se convierten en ex testigos de Jehová y apóstatas, lo que hacen es quedarse callados por miedo a las represalias. O salen, pero sin ponerse en las cámaras. Salen sin rostro, salen sin nombres, se ponen seudónimos. Yo sí es cierto que tengo un seudónimo, pero lo utilizo solo en aplicaciones con un público joven, que es como, por ejemplo, TikTok. Y entonces ahí sí me conocen como Sati Jamón, ¿no? Yo no les corrijo, pero yo soy Samuel Medillas Mora y soy un autor ya consagrado en lo que es este mundo de historia, de religión y de teología. Y a mí me gusta mucho visitarte en este canal porque sé que ese es el tema que dominas y te gusta también contar la verdad de lo que también pues, puedes demostrar, cosa que dentro de los testigos de Jehová no puedes demostrar. Simplemente te tienes que poner tozudo y decir, yo estoy en lo cierto, pero no puedo demostrarlo. Así es, así es. Pues lo dicho, ¿no, Samuel? Te estás dedicando pues bastante tiempo a crear pues libros, ¿no? Que nos puedan servir para desenmascarar, ¿no? Y yo creo que no sé si ese libro pues ha salido hace poquitas horas o días, que creo que está calentito, recién sacado del horno, que me gustaría pues que nos dieras el título. No sé si Bueno, estará disponible. justo ayer terminé otro, ¿no? Ya son 8 los libros que he publicado. Ujú. La primera trilogía tuve que atender mi salud mental. Cuando sales de los testigos de Jehová, lo primero es que hay que trabajar la mente. Si una empresa americana ha estado controlando todos los aspectos de tu vida, lo primero que hay que curar es la salud mental. Y entonces la primera trilogía me la he dedicado a mí y a mi cerebro y a mis emociones. Y bueno, pues ahí la tengo. Pero ya luego pues empecé a escribir hacia los testigos de Jehová. El primer libro fue Rompiendo el silencio, que ya hace pues creo que va a hacer un año y medio que está a la venta en 4 idiomas diferentes. Y luego hice un material histórico crítico, porque ya luego pues me volví historiador crítico, y hice este que es Rompiendo Rom- cadenas, donde ya pues ya está en 3 idiomas diferentes. Voy traduciendo según lo pide el público, porque hay muchas personas que les ha gustado mucho, porque es material que puedes demostrar. Significa, si hablas de la Biblia, pues vamos a la arqueología. Si hablas de un tema, que haya un respaldo. Y esto es lo que me he esforzado mucho en hacerlo, que aunque los he escrito rápido, son investigaciones de mucho tiempo, de estarme enfrente de miles y miles de horas de investigación. Luego seguí un ataque personal a la JW y aquí tenemos a Rompiendo el Control, aparece una torre, la torre de la la famosa. JW, ¿eh? Ahí se rompe totalmente. Luego regresé a hacer un libro un poquito más de introspección, haciendo un eco a mi primer libro del 2015.
y se llama Samuel Olmedillas. Precisamente le he dejado ahí para hacer un poco el cambio de Sati Jamón a regresar a mi persona, ¿no? Y el último que he hecho, pues que lo terminé ayer, que es un poco complicado el libro, o sea, es complicado el título, que es El número uno, YHWH, Bye Bye Jehová. Eso, tal vez no se vuelva a repetir ese tema, porque es un catálogo de personajes que han sido importantes para mí, en este caso Dios, el Dios de los hebreos, ¿eh? Y entonces he ido a la investigación crítica a saber de dónde aparece, cómo nace, cómo se comparte y cómo acaba siendo lo que hoy conocemos como el Dios verdadero o el Dios omnipresente o todos los 70 títulos que tiene el YHWH, que de hecho el tetragramatón está en la posición número 38 de los nombres que tiene Dios. Es interesante y si queréis saberlo, bueno, pues el número uno ha salido ayer y no os digo el siguiente libro que voy a empezarlo mañana, pero yo creo que en una semana o dos ya lo tendré también disponible. Fantástico. Esa información, todo lo que se habla aquí, todo ese tipo de información así sensible de Samuel, sus libros, sus redes, que sepáis que lo vais a encontrar aquí en la descripción del video, ¿no? Y obviamente, Samuel, porque Yahvé, ¿no? Que sería la pronunciación más cercana, porque tenemos que recordar que los hebreos se olvidaron incluso del nombre de Dios por la reverencia que ellos tenían, ¿no? Ellos ni se atrevían a decir el nombre de Dios, ¿no? Cuando se presentó a Moisés ahí delante de la zarza, entonces Moisés pues le preguntaba a Dios, bueno, cuando yo me presente ante el faraón, ¿de parte de qué Dios digo que vengo? Diles que soy el que soy. O sea, diles que soy Yahvé, ¿no? Soy el que soy. No hay otro Dios fuera de mí, ¿no? Entonces, ese nombre, que es el nombre revelado, ¿no? Por Dios, pues la traducción o la pronunciación más cercana podría ser Yahvé, ¿no? No Jehová, ¿no? Y está muy bien ese título, ¿no? Yahvé, el número uno, bye bye Jehová, porque Jehová e incluso los teólogos protestantes en sus últimas Biblias, en las últimas revisiones, rectifican eso. Y ellos dicen que Jehová pues no significa nada, ¿no? Que es una mala transliteración de ese nombre. Y entonces hasta ellos mismos ya rechazan ese nombre para Dios, ¿no? Es súper interesante el tema. Amo la historia crítica Ujú. y me gusta revisar lo que tenemos a nuestro alcance. Y lo bueno es que estamos en una época que está todo al alcance. No tienes que ir a Pérgamo, no tienes que ir a Jerusalén para encontrar una biblioteca en línea donde puedas encontrar y rastrear el nombre de YHWH. De hecho, haciendo un pequeño detalle o alusión a lo que has dicho, el nombre Jehová se pierde en lo que es la época medieval. O sea, en la época medieval intentan añadirle unas vocales a la pronunciación que ni los hebreos sabían cómo se pronunciaba. De hecho, es interesante que los hebreos no solo se olvidaron de cómo se pronunciaba el nombre del YHWH, sino que se olvidaron de hablar hebreo. O sea, no sabían hablar hebreo y por eso aparece la Septuaginta que podemos encontrar en el Qumran, ¿no? En la secta Qumran, que ahí es donde aparecen los famosos rollos del Mar Muerto, y por eso que a día de hoy podemos saber un poquito más a través de una ventana lo que era esa época. Es súper interesante y esto lo comento mucho en Rompiendo Cadenas. Este es un material histórico crítico y en el último de ayer también he vuelto a retomar esas ideas, pero claro, yo ahí he hablado acerca del inicio de a partir de qué momento aparece la zarza del desierto y comienza a desarrollarse la creencia de que el humano identifica a la zarza como la zarza que habla.
ese proceso lo he desarrollado también aportando lo que ya conocemos en la historia. Fíjate qué interesante, ¿verdad? La salsa que habla, ¿no? Y quién está tras de esa salsa, ¿no? Que sería la gran pregunta, ¿no? Por qué Moisés pues estuvo hablando. Pues me parece muy interesante, Samuel, la perspectiva, ¿no? Que estás presentándolo, porque te vas directamente al comienzo, ¿no? A ese Dios que comienza a revelarse, ¿verdad? Desde esa salsa, ya anteriormente, pues Dios se va revelando, sí, pero en pequeñas porciones, ¿no? El pueblo de Israel, pues se iba adentrando en ese Dios que se iba revelando, pero cuando llegamos a la salsa, el pueblo de Israel, pues ni siquiera sabía el nombre, ¿no? Y me parece muy interesante, pues, ese punto que estás tocando ahí en el libro. ¿Qué otros temas así también interesantes respecto a ese nombre, Samuel, llegas a tocar en ese libro? Bueno, por supuesto he tenido que revisar lo más antiguo Ujú. del pueblo de Israel, que es Canaán, ¿no? Si tú quieres aprender realmente del pueblo de Israel, tienes que irte al origen de todo, que son los cananeos. Y entonces, acerca de los cananeos, lo que podemos encontrar más parecido es el panteón de dioses del sistema cananeo, donde aparece ya el YHWH, no, es YHW, porque la última H fue añadida luego. Entonces, ese proceso de asimilar un Dios y sincretizarlo o unir los conceptos del pueblo para que vaya unido, eso es lo que se va desarrollando a partir de que la humanidad pues avanza en el tiempo. No significa que de repente aparezca todo, sino que es un proceso. Y el proceso del in- intertestamentario lo desarrollo aquí. ¿Eh? Los años del intertestamentario o los años que pasa el judío en un pueblo que no es el suyo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que o se olvidan de cosas o aprenden a hacer cosas nuevas. No significa que de repente ya tenemos lo que tenemos hoy como adoración, sino que es un proceso de desarrollo, como el que empieza a hablar. Uno empieza a hablar poco a poco, no simplemente le viene el idioma y ya sé hablar, ¿no? Pues de la misma manera la adoración va desarrollándose según va conveniendo, según se va adaptando a los pueblos, ¿no? Entonces eso es lo que voy desarrollando a través de la historia crítica. Has comentado, Samuel, sobre el tema de la Septuaginta, ¿no? La versión de los 70. eh, podríamos decir o podríamos demostrar que esa era la Biblia, el Antiguo Testamento que usaban esos primeros israelitas, esos primeros judíos. Lo que tenemos es lo que encontramos en esas Ujú. cuevas. Entonces no solo son unos manuscritos perdidos, es la Biblia que podemos decir, esto es lo único que tenemos. No es que antes de eso teníamos un montón de cosas, que sí es cierto que lo más antiguo son las cartas de Pablo, ¿no? Las que se pueden conservar. O sea, si un personaje se puede comprobar 100% en plan escritura, es Pablo. Entonces, a partir de Pablo se desarrolla el cristianismo final que hoy podemos tenerlo, ¿no? Tenemos a Juan con el Logos, tenemos a Pedro. O sea, hay una teología que la Iglesia Católica son los únicos en el mundo que pueden acceder a ese tipo de información, cómo se desarrolla el cristianismo. Pero claro, aquí tenemos el pueblo hebreo. ¿Qué ha pasado con ellos? Para observar todo lo que es el primer templo, el segundo templo y lo que sigue, hay que ir a Qumran, hay que ir a esa recopilación de miles de libros, porque tenemos entendido, la palabra de Dios es 73, los protestantes 66. Pero ¿qué pasa con los otros miles de libros? Hay más de 1088 libros. ¿Qué hacemos con ellos? Y la Iglesia Católica ha asumido la autoridad para decir
cuál es el que yo voy a transmitir al pueblo. Eso es una gran responsabilidad, que ellos lo hacen. Los testigos de Jehová rechazan todo lo que no les encajan con su versión final, ¿no? Si ellos dicen Jehová es el Dios verdadero, yo no voy a asumir que existen otros dioses, ni que nunca han existido. En cambio, la Iglesia Católica dice, bueno, esto aquí ha sido un proceso, ¿eh? Y aceptamos la corrección y aceptamos, digamos, que existen muchas formas de desarrollo en cuanto a la religión, ¿eh? Perfecto. Obviamente la Iglesia Católica asumió esa responsabilidad porque es la que surgió, ¿no? Dentro de ese pueblo judío, cuando Jesús, pues, sobre Pedro, pues, funda su iglesia. Obviamente, esos primeros cristianos, pues, eran judíos, ¿no? Y ellos fueron los que estuvieron escribiendo, pues, las cartas de Pablo, de Pedro, Judas, los evangelios, ¿no? Y luego formaron ese canon de 27 libros del Nuevo Testamento y la iglesia lo sumó, ¿no? Tomó la Biblia hebrea, la Septuaginta, y la unió al Nuevo Testamento y ahí pues surgió lo que es el libro cristiano, ¿no? La Biblia, que significa conjunto o biblioteca de libros, ¿no? Y la iglesia, obviamente, al haber sido esa institución desde el primer siglo hasta nuestros días, ella pues a través de los primeros siglos, pues obviamente ella era la que estaba al comienzo de esa predicación apostólica. Y obviamente los libros que se quedaron como propios del Nuevo Testamento eran los que se usaban en las primeras liturgias, ¿no? En las liturgias que se hacían en la iglesia primitiva, pues esos fueron los libros que la iglesia pues determinó como canónicos. Por otro lado, dices que hay mil y pocos libros, ¿no? Muchos de estos, pues, se desechaban porque iban en contra de las enseñanzas apostólicas, ¿no? No es que la iglesia de manera arbitraria, pues dije, no, eso, como eso va en contra de lo que yo enseño, pues eso fuera, ¿no? Sino que iba en contra de la predicación de los apóstoles y la predicación de Cristo. Por eso, ¿no? Hay libros o evangelios, ¿no? que le dicen apócrifos. Por ejemplo, si no me equivoco, de Apocalipsis, creo que habían cerca de 30 Apocalipsis diferentes. Apocalipsis de Pedro, Como Apocalipsis de Pablo. tantos Dime, Samuel. apocalipsis no hay, pero sí es cierto que hay varios. Y lo que hace el canon católico es, Ujú. yo puedo leerlo y le doy autoridad por su historicidad, pero cuando existe un conflicto de demasiado misticismo, lo que hace es, prefiero no complicártelo. Entonces, una cosa es rechazo total, que digamos es apócrifo e incluso no lo encajo, pero sí lo considero valioso. Y aquí tenemos, por ejemplo, Enoc, ¿no? Los libros de Enoc, que son ya varios, los libros enóquicos, que le llaman, la Iglesia Católica sí los considera valioso e incluso los utiliza para poder demostrar la autenticidad de sus otros libros. Tenemos Judith, tenemos otro tipo de libros que la Iglesia Católica dice, mira, esto sí es importante, pero sin Enoc no tendría esto. No lo incluyo en mi canon, pero sí te doy autoridad suficiente para decir, eres verdadero. Pero la Iglesia cuida mucho de no abrumar al público futuro con demasiados detalles. Los gigantes, los caídos, eh, todos los libros realmente que están, no es que estén descartados, pero sí simplificados. Y eso es lo que hacemos una diferencia entre un canon católico y un canon, por ejemplo, ortodoxo, ¿no? El etíope, por ejemplo, es el que lo incluye todo. Si tenemos el canon etíope, absolutamente todo lo aceptan. ¿Por qué? Porque ellos pues no fueron tocados o no fueron filtrados por Jerónimo. Jerónimo al final es el que dice esto sí, esto no, ¿verdad? Pero Jerónimo no llega a esta zona de Etiopía, no lo llega. Además es que
escriben en un idioma muy antiguo que no lo entendían. Entonces simplemente es, bueno, nosotros nos vamos para Europa y vamos a quedarnos por ahí, pero ahí no toco nada. Entonces se nota que ahí en el canon etíope, pues simplemente lo dejan todo tal cual como está. Y cada uno pues llega a su propia conclusión, cosa que los concilios pues facilitaron mucho a la gente, que al menos se quedaran con el mensaje principal y no se liaran. Bueno, hasta la actualidad se conservan, ¿no? Se conservan entre 15 y 25 apocalipsis apócrifos, ¿no? Obviamente la iglesia no los canonizó, pero hay una lista hasta entre 15 y 25 apocalipsis, ¿no? Que la iglesia pues determinó, como bien dicen, ¿no? Por ejemplo, has dicho un dato pues bastante interesante, que la iglesia sí ha usado los apócrifos, por ejemplo, ¿no? Los abuelos de Jesús en los evangelios no aparecen, ¿no? Y no sé si es en el evangelio en el protoevangelio de Santiago, si no me equivoco, aparece como Joaquín y Ana, ¿no? Como los abuelos de Jesús, y obviamente pues la iglesia pues los reconoce, ¿no? Como santos y como los abuelos pues carnales de Jesús. Obviamente la iglesia, como tú bien has dicho, no quería que nos hiciéramos un cacao, ¿verdad? Un cacao con tanta información, sino que vio que esos 27 sí cumplían en principio lo que la iglesia quería mostrar. Por ejemplo, la carta de Clemente quería, en un principio había partidarios que fuera canónica, que apareciera en la Biblia. Las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, al comienzo pues todo parecía indicar, ¿no? que podía incluirse en el canon, pero la iglesia yo creo que no lo vio necesario, ¿no? Aunque en San Ignacio de Antioquía hay cositas muy interesantes, ¿no? Como el nombre de la iglesia, ¿no? Que ya tenía y se conocía en aquel tiempo como la Iglesia Católica, ¿no? Que para mí hubiera sido un puntazo hoy en nuestros días, Samuel, pues que la misma Biblia dijera, pues la iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica, ¿no? Ahí se acabarían muchos debates. A mí uno de los libros que me encanta y podría poner patas arriba a todos los calendarios sería el libro de Jubileos, ¿no? Entonces, el libro de Jubileos está haciendo una crítica brutal a un sacerdocio que solo conocemos que existió gracias a esa secta. O sea, nosotros solo podemos conocer muchas de las cosas que sucedieron en el pasado gracias a ciertos libros. Y en Jubileos estaban, por ejemplo, hablando acerca de un calendario que era únicamente solar, cosa que en la Biblia cambia entre el solar y el lunar, y le llaman lunisolar. Entonces, el enfrentarnos a esa idea de que había un calendario que había sido prácticamente filtrado por Dios y que ya existía en el cielo y que era eso lo único que se tenía que seguir, porque el sol es Dios y la luna es el contrario, o sea, eso pondría patas arriba a unos conceptos de que no te puedes manejar esos datos cuando ya las fechas ya están puestas. Tú no puedes tirar todas las fechas de por medio. Por eso hay muchos libros que son muy bonitos, muy perfectos. De hecho, Jubileo es uno de los de una santificación, una pureza, que eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que es puro y que incluso el libro de Moisés estaba en el cielo antes y que la ley de Moisés estaba en el cielo. Pero eso, ¿cómo se lo planteas a un público que ya ha aceptado otros preceptos de antes? Y sobre todo cuando no puedes demostrar que había un conflicto entre sacerdocios. Porque ellos dicen, había unos sacerdotes malos y unos sacerdotes que estaban siguiendo preceptos anteriores a todo esto. Pero tu fuente ya de por sí no puedes decir dónde está, porque dices, se destruyó, se perdió. Y entonces pierdes autoridad. Por eso al final la Iglesia Católica en los concilios dicen, yo prefiero no incluirte Jubileos, aunque está muy bonito. Vamos a hablar un poco para el pueblo. Claro, porque la iglesia no lo desapareció, ¿no? Vea, hacemos una hoguera y no, sino que los apartó simplemente, ¿no? Y nos enseña que podemos leerlo, sí, obviamente, como crecimiento y como una información, pues,
que nos puede servir, ¿no? Como cristianos, conocer pues, la mentalidad de aquellos tiempos, ¿no? Aunque luego muchos evangelios y muchos libros apócrifos se escribieron mucho después, ¿no? Es como, por ejemplo, afirmar que San Pablo escribió ese evangelio en el siglo V, por decirte algo. Obviamente es algo anacrónico, ¿no? y bastante ¿Cómo extraño, ¿no? Que estaría San Pablo? Pablo, estaría Pablo pues hecho, vamos, migajas. Pero que es interesante, Samuel, todo lo que dices porque se ve que está perfectamente pues documentado, ¿no? Todo lo que afirmas en tu libro. A mí me gusta ver el Samuel que iba predicando cientos de horas, miles de horas al año y no tenía ni idea, ¿no? Y la diferencia en cuando te informas bien, ahí puedes hablar. Y yo creo que uno gana autoridad cuando hay algo detrás, porque simplemente si es una opinión, pues anda que no hay opinólogos en el mundo, todos Sí, somos opinólogos. Pero cuando dices soy historiador crítico es porque yo puedo mirar la historia y puedo compararla. Y esa comparación no es una opinión, es aquí hay una prueba, aquí hay otra prueba y charlamos, pero totalmente. sin la opinión. Es como decir, he sacado el sesgo religioso, no es que sea católico, no es que sea protestante, no es que sea, simplemente observo. Y como observador valoro el pasado. Y la Biblia, tanto la hebrea como la católica, es una fuente de ventanas al pasado y eso es las cosas que me gustan. Hay que ver, Samuel, qué bendición, porque por ejemplo, con un testigo de Jehová tiene prohibido pues formarse y buscar información en libros que no sean literatura de la Watchtower. Y yo creo que hoy te estás dando un homenaje en tus años posteriores a la salida, en el cual pues te estás formando cosas que antes no podías. No, y eso se me ha pasado la idea, gracias, porque me has recordado de que el católico, pese a que no incluya libros en su canon, no los prohíbe. O sea, no está el libro prohibido de que te excomulgo, sino está, ahí están los libros, tú puedes ir a observarlos y no te los estamos prohibiendo, tú puedes compararlos y quedarte con lo que realmente te sirva, te sirva para acercarte a Jesús, te Así es. sirva a tu doctrina, ¿no? Pero el testigo de Jehová no, te prohíbe esto, te prohíbe esto, te prohíbe aquello. Y ahora ya no solo es que he leído muchísimos, muchísimos libros y me he informado bien, sino que ahora yo contribuyo al testigo de Jehová a- con libros dedicados a cuidado, no te metas dentro de una secta. Mucho cuidado porque te va a hacer daño en tu vida. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Yo creo que ahora mismo no hay ningún ex testigo de Jehová en el mundo, incluso en habla inglesa como en española, que haya escrito tantos libros dedicados siendo ex testigo de Jehová a la causa. Así es que voy a seguir porque me gusta el tema de los récords. Si me permite el tiempo, sobre todo, y las enfermedades, claro. Fíjate, Samuel, lo que has dicho hace 2 minutitos, ¿no? Dice, no, es que la Iglesia Católica no te prohíbe leer los evangelios apócrifos, las cartas apócrifas, no, no. La Iglesia te dice, están ahí. Somos contrarios a incluirlo al canon porque hay ciertas doctrinas, incluso gnósticas, que no aceptamos porque, por ejemplo, contradicen la divinidad de Jesús. Perfecto, pero podéis leerlo diferente a esa visión oscurantista, ¿no? De los protestantes que te dicen, no, no, es que la Iglesia Católica no te permite leer la Biblia, no te permite o te oculta ciertos... No, no, la Iglesia te lo muestra. Aquí está, aquí está. Claro, es que el protestante se ha formado criticando. Entonces, eso se nota con el testigo de Jehová, que ha crecido gracias a rescatar a la gente que dice, no, es que la Iglesia Católica ha hecho esto, 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 vente, ¿no? Como decir, haces un llamado a las puertas y todo el que no esté conforme, ven conmigo. Y eso es el protestante. Todavía recordamos, pues, las cartas que clavó Lutero allá en las iglesias, y de ahí ¿qué pasa? ¿No han hecho nada los protestantes? Mira,
De hecho, en Rompiendo Cadenas repaso todas las brutalidades que se han hecho en nombre del protestantismo. Yo quiero decir, aquí no hay nadie que pueda decir tiro la piedra. Por más que quieras esconder la mano, el testigo de Jehová se escuda de que son mejores que el católico. Y esa es su prédica. Yo soy mejor porque no hago esto. Yo soy mejor porque no hago esto. Y yo diría, eres mejor en eso porque has sabido esconderlo mejor porque eres más pequeño. Pero si fueras tan grande, no podrías decir lo mismo. De hecho, por eso el ex testigo de Jehová dice abiertamente, oye, que dentro de las congregaciones ocurre esto, esto y esto, y estábamos obligados a callarnos. Cosa que cuando yo vi una cosa, dije, me largo, porque yo sí que era una persona de decir, si dices que eres el pueblo santo de Dios, tienes que ser pulcro y limpio. Y si encuentras algo, lo siento, pero haz una denuncia, ¿eh? Y vuelve al redil o lo que quieras hacer. Fíjate que muchas veces la gente dice, no, es que en esa iglesia hay mucho pecado, por eso no soy católico. Entonces, San Pablo pues hubiera cerrado la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿no? Que allí habían bastantes escándalos y esa iglesia pues no podría haber prosperado porque había pecado, ¿no? Obviamente el pecado está en la iglesia porque la componen hombres. La componen hombres y por eso hay pecado, ¿no? Pero se santifica porque es la iglesia de Dios, ¿no? El tema está en cómo santificas tú tu iglesia, si esa iglesia no está respaldada por Dios. Y la cuida, y la alimenta. Es más, en la Sagrada Biblia, pues, dice que Cristo compró la iglesia a precio de sangre. Ahora, que me digan los testigos de Jehová cuándo lo compró Cristo a precio de sangre. Ellos no podrían identificar en qué momento se transmitió a la humanidad que el humano hereda de manera biológica el pecado heredado, porque los testigos de Jehová critican a la Iglesia Católica por bautizar a los niños, pero no entienden que es debido a una traducción que se hizo de la Biblia latina, y ahí apareció de que se hereda el pecado heredado de manera biológica y hay que contrastarlo con el bautismo, ¿no? El Entonces, pecado original, ¿te refieres? claro, eso no lo sabe el testigo porque no se informa y simplemente critica. ¡Ay, es que obligan! No, es que se ha entendido así, se entendió de esa manera. Pero si tú no te esfuerzas en saber lo que quiere Dios, ¿cómo puedes pretender que las personas lo hagan? Simplemente porque tú lo dices. No, infórmate bien. Y en eso la Iglesia Católica, digo, chapó, lo entendiste o no, pero te esforzaste en hacer la voluntad de tu Dios. Totalmente. Samuel, ¿en qué plataformas podemos encontrar tu último libro y el resto? En Amazon ¿no? escribes mi nombre, tal y como lo encuentras aquí, Samuel Olmedillas Mora, y te aparecen todos mis libros. Si por lo que fuera eres un fan de la inteligencia artificial y quieres saber mi recorrido como conferencista internacional, solo incluyes Samuel Olmedillas Mora y te va a contar la inteligencia artificial absolutamente todo lo que hago. Creo que ya llevo mucho recorrido, son muchos años ya, que ya son 8 años solo que ya he salido de los testigos de Jehová, pero empecé hace como 9 o 10 años en presencia yo creo que incluso más. En 2015 empecé en las redes sociales y estamos en 2026, ya son muchos años, dando charlas, cursos, talleres y escribiendo muchos libros, que voy a seguir en ello. Pues yo te felicito, Samuel, porque no es fácil, ¿no? En este tiempo que puede parecer mucho, ¿no? 11 años, pero es que ahí ha habido un proceso de construcción, ¿no? Y de desaprender todas esas cosas que durante 31 años, porque es importante, ¿no? No aprender. Antes de aprender, desaprender todo lo que hemos tenido en nuestra cabeza, pues por 31 años, que da para mucho. Y más en una institución totalmente coercitiva y controladora, y que Samuel pues haya abierto esa ventanita del conocimiento y diga, pues mira, antes no tenía yo la capacidad y la oportunidad de darme a la tarea de estudiar, de ver la realidad tal cual es,
Y no solamente eso, el querer también, Samuel, mostrarla al público, ¿no? Mira, yo he descubierto esto no me lo quiero quedar para mí, sino que quiero también que las personas pues conozcan todo lo que he descubierto pues en todos estos años. Yo te felicito, chapo, Samuel. Muchas gracias, José Manuel. De hecho, mi primer libro lo escribí siendo testigo de Jehová. Y una vez estuve, y el segundo, no, el segundo ya, a veces las primeras páginas del segundo libro estaba casi saliendo, a punto de salir del segundo, que se llama Herramientas para el alma, y ya el tercero ya estaba fuera. Pero el primer libro del 2015 era Testigo de Jehová, se refleja en las letras, se refleja esa tendencia. Pero puedo decir una cosa, que antes de hablar de los testigos de Jehová, justo antes, yo ya fui callado desde dentro de mi familia. En 2015 tuve que borrar mi libro de las redes sociales para que a mi padre no lo eliminaran de anciano de congregación, porque yo contaba mi historia y hablaba de cosas bueno, pues ponía en jaque a la organización de los testigos de Jehová y me hicieron borrarlo. Solo que casualidades de la vida, será Dios, será Espíritu Santo, lo que la gente quiera, acabó mi libro en un pendrive y se Vaya, conservó en un vaya. pendrive, y una vez que iba a conectar ese pendrive a una consola para, para jugar a jueguitos y vi, ¡hey, mi libro! Lo rescaté y lo primero que me fui a la Radio Nacional de España, me concedieron una entrevista en la radio y lo volví a publicar. Y es gracias a ese pendrive, fíjate. Totalmente providencial, Samuel. Sí, sí. Pero antes de hablar de los testigos de Jehová, yo he pasado por el proceso de, como tú dices, de desaprender. Entonces, yo me formé como programador mental. Y eso hizo que yo aprendiera las técnicas que le lleva a Warwick o la JW a hacer eso con los cerebros de la gente. O sea, desde el púlpito de los testigos de Jehová están continuamente manipulando a la gente con métodos de programación mental. Yo, antes de hablar de mi experiencia como testigo, me hice a mí un lavado de cerebro y me reprogramé. Y ya luego, pues sí hablé, pero me pasé 5 años en silencio. 5 años no dije nada. Pues vaya, pues yo me alegro por ti, por los posibles testigos de Jehová que puedan conocer tus libros y obviamente pues es un material que tanto católicos, no católicos, testigos, testigos tienen la oportunidad de informarse y tener una opinión válida y personal sobre una organización, ¿no? No lo que ellos me quieran encajar a mí aquí, sino que yo tengo fe, sí, pero también tengo razón y tengo la capacidad de razonar, ver y comprobar qué es verdadero y qué es falso. No lo que me digan, sino también yo pues examinar, discernir todo lo que me proponen y ver si eso es cierto o no es cierto. Y yo creo que el material de Samuel es súper válido para tener una idea bastante clara sobre la organización de la Watchtower y luego pues Samuel va desarrollando, ¿verdad? Fíjate, ya nos estás hablando del Dios del pueblo hebreo, de Israel, ¿no? Pero hay una continuación de ese libro. Sí, pero lo que no voy a decir, porque si no yo necesito mantenerlo en Te voy secreto a chafar todo hoy. hasta que lo saque. Y todavía no, aunque es cierto que parece que como que el libro ya lo tengo, ya Sí, lo en tengo, porque mente. es una cosa que dice el autor, ya sabe cuando, yo ya sé las últimas palabras, ¿no? Pero no he comenzado a escribirlo, que comenzaré mañana. Eh, Fantástico. pero sí quiero decir una cosa, son los resultados, porque tanto libro, dices, se estará haciendo de oro y lo hace para el dinero. Pues te voy a contar lo siguiente. Han salido ya 41 testigos con sus familias renunciando con cartas de renuncia a la JW. Este, por ejemplo, le llamo el sacatestigos.
Porque me lo dicen, leí Rompiendo el silencio y mira que es un libro chiquitito y bien concentrado. Este es uno de los más pequeñitos, pero es el más traducido de todos, porque me lo pidieron y está muy bien. Este solo es para testigos, o sea, que cualquier persona se lo puede comprar, pero este es para sacar a testigos. Y ya luego, Rompiendo cadenas, es el manual para el ex testigo y para el que no sea testigo. Esto es un manual histórico, que es lo que hemos estado comentando, muy bueno. Y una crítica directa al cuerpo gobernante es Rompiendo el control. Conocerme a mí es el siguiente de los libros, que se llama Samuel Olmedillas Mora. Lo puedes buscar así. Hay un libro que se llama Samuel Olmedillas Mora. Y el último, el de YHWH, que, bueno, pues doy a conocer el Dios de los hebreos y de dónde nace. Y el siguiente no te lo cuento. Pero para que sepan que el objetivo es sacar a personas de esta secta y liberarlos, porque hay mucha gente que está ahí dentro y necesitan echar un cable. Y lo siento, pero yo puedo ayudar más a esas personas porque he estado dentro y sé lo que hay. Y el ostracismo es una cosa también que afecta a muchas familias, pero no pueden hablar porque si no se les complica la vida. Así que yo he decidido a utilizar mi experiencia para echarles un cable. Fantástico, Samuel. Pues me parece tu labor encomiable, porque hay mucha gente necesitada de Dios, gente que verdaderamente aman a Dios, pero no ven una salida, ¿no? Porque ellos saben que dedican su vida 24/7 a esa organización y si salen, pues no tienen trabajo, no tienen relaciones sociales, porque su mundo donde se rodeaban solo era la Watchtower y te dan poco tiempo o ninguna opción de abrir pues tu ámbito social, ¿no? Sino que todo es Watchtower, 24/7. Y cuando tú sales de allí, pues ves un mundo muy amplio, pero también te ves solo, no tienes compañía, no tienes trabajo, no tienes dinero, psicológicamente tocado. He conocido a muchos y he estado en grupos de WhatsApp con muchísimas personas de ese tipo y en cuanto tú le hablabas de Dios, prácticamente te mandaban al garete, no querían saber nada, ¿no? Y me parece pues una tremenda bendición pues que Samuel pues se dedique a ayudar, porque es una labor el ayudar y es una hermosísima obra de misericordia que yo espero que Dios te pague un día, Samuel, porque sacar a 41 familias, 41 o 43 has dicho, Samuel, 41 familias o sea, 41. son 41 personas que tienen sus propias familias, pero lo que no está contado aquí, porque son cientos e incluso miles de ex estudiantes. O sea, miles de estudiantes han dejado sus estudios y se han comunicado conmigo agradeciéndome la labor que estoy haciendo. Pero ya esos no los cuento, porque es que realmente son miles. Pero los oficiales que me han dicho, he entregado mi carta, ahí sí que los he contado, 41. De hecho, ahora mismo me están viendo, ahora no, porque todavía no estamos en línea, pero me están viendo desde regiones remotas. Me están Wow. viendo desde 185 países. 185 países, de los cuales 78 son recurrentes. Y me están viendo desde Canadá un grupo enorme de testigos que me ha dicho, mira, estamos sin salir, pero que sepas que nos reunimos todas las semanas para verte. Fantástico. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Samuel? Ya lo has dicho todo. De verdad que ojalá pues, el Señor pues, toque el corazón de estas personas, ¿no? Y puedan salir. Sinceramente, tu labor encomiable, Samuel. Yo te felicito y yo espero que este video igualmente pues, los hermanos lo compartan para que no nos quedemos aquí, sino que también llegue pues, a más personas, testigos de Jehová, y tengan conocimiento de Samuel y toda su literatura que está sacando al mercado para que puedan, pues obviamente, salir de esa organización tan coercitiva y tan tóxica, ¿no? Samuel,
mil gracias, mil gracias. Yo espero que sigas ayudando a muchísima gente más, familias completas que salgan de allí. Y que esas personas cuando salgan, pues obviamente que puedan reconstruir su vida, porque toca eso, ¿no? Reconstruirse como persona en primer lugar y luego pues familiarmente, socialmente, económicamente, porque quedan muy maltrechas. Pues yo pido mucho a los hermanos de que componen este canal, pues que recen mucho por esas personas que no se atreven a dar el paso porque saben que el mundo fuera de los testigos de Jehová es mejor que estar dentro, pero es como si vieran un precipicio, ¿no? Ven una puerta, pero ellos piensan que al abrir la puerta pues hay un precipicio, ¿no? Y no, hay un mundo precioso. Samuel lo conoce, él salió de allí y sabe que el mundo y que la vida pues no acaba en esa organización. De hecho, se llena de colores. Fantástico. Esto ya no solo es blanco o negro o buenos y malos, es decir, oye, puedes informarte y puedes disfrutar de una espiritualidad muy bonita y no tienes que estar filtrándola por unos señores que se están lucrando realmente de tus donaciones voluntarias. Eso es otra, ¿no? Eso daría para otro programa completo. El negocio que ellos tienen, ya sea con la imprenta, con negocios inmobiliarios, ¿no? Ellos tienen ahí pues un gran Eso negocio. lo comento mucho Ahí, en ¿verdad? Rompiendo el Pues Control, que la torre cae y es súper interesante. De hecho, reciente, en esta semana ha aparecido una noticia en los periódicos donde se ve que han intentado incluso forzar a una persona a cobrar la herencia de una persona que ya estaba muerta para hacerle herederos a los de la Westover, como para cobrar de su herencia, pero le han demostrado de que esa persona ya no era testigo de Jehová. Entonces, si no es testigo de Jehová, las voluntades que le habían obligado voluntariamente a escribir para que la Westover se beneficiara de su prima eso de seguro, aquí Samuel, en eh, España en o en España. qué país. En Pues, España. pero el impuesto de sucesiones que hay que pagar, eso seguramente se lo dejan a la persona, ¿no? Y el Sí, salón eso del es reino, otra, claro. el salón del reino, pues cobra el neto, Sí, sí. lo que quede de eso y los impuestos para la persona testigo. El sistema inmobiliario que tienen montado es tremendo. Monumental. O sea, Totalmente. ellos piden un dinero a los que están sentados en las sillas y luego le dicen, te tienes que comprometer por mes a dar pues 30, 40 o 50 cada publicador, ¿no? Y luego pues tienes que devolverle el dinero a la JW. O sea, la JW da 1 millón, por ejemplo, ¿no? Para construir. Y luego el millón que ya viene de tus donaciones voluntarias previas, lo vuelves a dar. Y luego venden el salón y los beneficios no regresa para una siguiente venta. No, se lo queda la JW. Pero bueno, en detalles os lo he puesto en los libros, pero es impresionante, ¿eh? O sea, tienen, por ejemplo, una cantidad de dinero tan acumulado que no tendrían por qué pedir ni un céntimo en por lo menos 10 o 20 años. Imagínate. Impresionante. La Iglesia Católica es la rica, es la que puede acabar con el hambre del mundo. Precisamente he hecho un estudio de mercado y entre la Iglesia Católica y los testigos de Jehová, lo que no puede hacer la Iglesia Católica es vender sus cosas. Pero los testigos de Jehová tienen una liquidez en el mercado de que pueden comprar lo que sea en el mundo. O sea, en valor, aunque el valor de la humanidad, la Iglesia Católica está allá arriba, no puedes tocar nada. Y los testigos de Jehová a día de hoy lo venden todo y pueden comprarte el planeta si quieren. Pues imagínate. Pues ahí están ese excelente material de Samuel. El enlace de Samuel va a quedar ahí, tanto de TikTok como de algunos de sus libros, ahí para que solamente tengamos que clicar para no estar buscando. Hay gente, ¿no?, que se le dificulta, ¿no? Pues simplemente pulsando el clic ya te vas directamente hacia la página de Amazon de Samuel.
Pues Samuel, mil gracias pues por querer presentar tu material aquí y mostrarnos pues la realidad de los testigos de Jehová, ¿no? Una secta que en diferentes países sí ha sido prohibida, aquí en España no, y no lo espero, con el gobierno que tenemos no lo espero, ¿verdad? Por eso estoy tranquilo. Yo no estoy transmitiendo una esperanza falsa. La Westover no va a caer nunca. Nunca. Pero que hacemos los que estamos fuera, ¿no? Podemos ir picoteando e intentar echándole el lazo y sacarlos de allí. Pero como empresa, legalmente son legales. De manera administrativa lo cumple. Tienen abogados que podrían defender cualquier cosa que hagan. O sea, yo no doy ningún tipo de esperanza de que la Westover cierre, porque si no ha cerrado en 100 años, después de todo lo que ha pasado, han declarado el fin en el 14, en el 16, en el 18, en el 25, en el 26, en el 75, en el 70. y aún con eso, que se le fueron miles y miles de personas, siguen ahí. ¿Qué vas a esperar ahora? ¿Que cierren los vídeos de la broadcasting? No. Además son súper listos. Le construyeron una mansión a los patriarcas y como no vinieron los patriarcas, se metieron ellos. Es que son unos cracks. En este te lo comento cómo fue la trama, porque fue una trama terrible, pero con búnker incluido. No sé si la gente lo sabe, que una cosa es Bet Sharin, que es la de los príncipes, la de los reyes de Hebreos 11, que iban a resucitar, que eso fue una trama de Rutherford para quitarle el paraíso terrestre al judío. Pero es que se construyó un búnker por si le caía una bomba. Y se llamaba Beth Shan. Y eso no lo conoce mucha gente, no. Beth Shan. Entonces son dos cosas, pero estaban a medio kilómetro de distancia entre uno y otro. Y es un sistema es impresionante. Pues Samuel, mil gracias. Seguimos atentos a tus publicaciones y nada, pues que sigas adelante y sigas iluminando pues el camino de salida de la Watchtower pues a mucha gente. Muchas gracias, José Manuel. Y a todo el público que también. Claro que sí. Seguro que te van a apoyar y muchísimo. Pues hermano, puedes darle like, comenta, comparte el video, puedes hipear con esa nueva opción de esta plataforma para poder impulsar este video para que lleguen a más personas, ¿verdad? Que la idea es ayudar a las personas que han salido y que han salido muy maltrechas y también sacar a todas las personas que deseen pues, salir de esa organización tan coercitiva, los testigos de Jehová. Pues hermanos, Dios os guarde. Dios os bendiga.